y vamos a recordar un par de cosas que fue con lo que terminamos la vez anterior. Les había presentado el otro día esta ecuación de estadística que nos permite transformar una variable aleatoria que sigue una distribución normal en una distribución normal estándar. De la fórmula conocida como la fórmula de estandarización, que es esta, donde X representa esa variable aleatoria que sigue una distribución normal. Entonces, acá, en esta ecuación, X sigue una distribución normal que tiene un valor esperado E de X, que normalmente lo vamos a llamar mu, y una varianza de X, que normalmente la denominamos sigma cuadrado. Vamos a ver si me cabe. Ahí está. Entonces, cuando X sigue una distribución normal, podemos transformar esa normal a una distribución normal estándar. Básicamente, esta transformación a través de esta ecuación, ¿verdad? Que lo que nos hace es tomar X y transformarlo en Z. Gráficamente lo podemos ver aquí en este dibujito que hice, donde aquí estoy representando con este gráfico la distribución de la variable X. Supongan que esto es una campana de Gauss simétrica que está centrada en el valor esperado de X y que tiene aquí una dispersión medida por la varianza de X. Entonces, esta campana de Gauss la podemos pasar a una distribución estándar que tiene la misma forma, solo que está centrada en 0 y su varianza es 1. Entonces, cualquier valor de X de esta variable puede ser calculado su equivalente al valor de Z. ¿Okay? Esa distribución normal estándar la podemos encontrar ya tabulada en cualquier libro de estadística, la pueden encontrar en internet también. Me parece que yo les pasé una, si no ya les voy a pasar una tabla de la distribución normal, de la normal estándar, junto también con unas fórmulas estadísticas de otras distribuciones. Ya en un momento se los paso. ¿Y cuál es la ventaja de utilizar la normal estándar? Que como está tabulada, es muy fácil poder calcular probabilidades, hacer pruebas de hipótesis con ella. Y lo que ocurre, eso se puede hacer porque, como mencionábamos la otra vez, las áreas que cubre cualquier distribución normal siempre son las mismas en la medida en que sean valores que estén separados de su valor esperado, ya sea a la derecha o a la izquierda, la misma cantidad de desviaciones estándar. Entonces, como son las áreas iguales, yo en lugar de calcular directamente con mi distribución normal, lo puedo calcular con la normal estándar. Entonces, esa es la ventaja. Bien, eso así como introducción y recordando lo que vimos la vez anterior. Otra cosa que mencionamos es que esta fórmula de transformación realmente aplica solo si X distribuye normal, ¿verdad? Nada más. Ahora, normalmente uno no tiene la variable X, uno no sabe exactamente qué distribuye y además, aunque lo supiera, uno no tiene todos sus valores, sino que lo que hace es tomar una medida a través de una muestra. Por ejemplo, estábamos estudiando velocidades. Nosotros tomamos una muestra, unas cuantas mediciones de velocidad en la carretera y lo que hacemos con esas velocidades es calcular su promedio, lo que llamamos X barra. Ese X barra o ese promedio lo podemos calcular independientemente de cuál distribución siga X. Aquí en estas fórmulas yo estoy diciendo que X sigue cualquier distribución. No necesariamente es una distribución normal, sino cualquiera. Pero aún así, sea cual sea su distribución, todas las variables tienen un valor esperado
o sea, una tendencia central que, como decíamos antes, normalmente la llamamos mu, y también tiene una varianza que aquí la estamos llamando sigma cuadrado. A partir de aquí tomamos una muestra y calculamos X barra, es decir, su promedio, pero lo que hicimos con las velocidades en el ejercicio anterior. Resulta que no importa qué distribución siga X barra siempre sigue una distribución normal, siempre y cuando la cantidad de observaciones que uno tenga sean bastantes. De hecho, en la medida en que sean más datos, entre más datos tenga yo observados, más se va a parecer o más va a tender X barra a tener una distribución normal. Pero bueno, como X barra sigue esa distribución normal, entonces yo puedo aplicar esta fórmula de estandarización, se la puedo aplicar a X barra. X barra, el promedio de cualquier dato, va a tener los siguientes valores esperados y varianzas. Si mu es el valor esperado de X, que es la variable original, también es el mismo valor esperado de X barra. Y si sigma cuadrado es la varianza de X, la varianza del promedio es sigma cuadrado sobre n. Entonces, sustituyendo esos valores aquí, obteníamos esta fórmula. Y esta es la que normalmente vamos a utilizar. Esta yo le he llamado aquí Z bueno, aquí debería ser Z de X barra, esta es la rayita de X barra. Lo he llamado así, que sería la forma en que yo puedo tomar X barra, el promedio de una variable, y transformarlo en su equivalente, en su valor equivalente a una distribución normal estándar. Entonces sería X barra menos su valor esperado, que dijimos que es mu, entre la raíz cuadrada de su varianza. Y su varianza dijimos que era sigma cuadrado entre n. Entonces es X barra menos mu sobre sigma entre raíz de n. Bien, ¿qué podemos hacer a partir de esta fórmula? Podemos tener intervalos de confianza para X barra, podemos hacer pruebas de hipótesis, podemos calcular tamaños de muestra, etc. Entonces, por ejemplo, uno podría obtener, fíjense que decíamos que yo los valores de X, todos los valores de X no los conozco y por lo tanto yo no puedo calcular mu. El mu verdadero, el valor real, nunca lo voy a saber. Lo que tengo es una aproximación a través de X barra. Pero yo sí puedo obtener un intervalo de confianza. Ese intervalo de confianza lo puedo obtener despejando esta fórmula de aquí. Fíjense que si yo despejo mu, me va a quedar que mu es igual. Fíjense, voy a pasar X barra para el otro lado. Y esto pasa a multiplicar aquí Z. Recordemos que como Z es una normal estándar, está centrada en 0, los valores de Z va a tener valores positivos aquí a la derecha, valores negativos aquí a la izquierda, que son exactamente los mismos porque esa distribución es una campana de Gauss completamente simétrica. Entonces, si despejamos eso de aquí, nos queda de la siguiente manera. Considerando eso que es simétrico, entonces los valores de Z vamos a tener valores positivos y negativos, exactamente los mismos valores, entonces yo tendría X barra más menos sigma, perdón, ese valor de Z multiplicado por sigma entre raíz de n. Entonces yo puedo así crear un intervalo de confianza para los valores de mu. En el ejemplo que teníamos de velocidad, la clase anterior, teníamos 23 observaciones de velocidad, que eran estas. Y yo puedo entonces crear un intervalo de confianza diciendo, bueno, la velocidad promedio de ese tramo de vía va a rondar este valor, ¿verdad?
que obtuvimos aquí, el X barra que nos dio 93.2. Más o menos, esa es una aproximación de mu, pero podríamos decir el valor verdadero de mu puede estar entre este rango, ¿verdad? Un valor un poquito más pequeño que 93 y un poco más alto que 93, más o menos en ese rango. Porque recordemos que X barra es una variable aleatoria. Cada vez que yo mida las velocidades, cada vez que yo saque una muestra de velocidades en ese lugar, voy a obtener observaciones con valores distintos y por lo tanto el valor de X barra siempre va a ser distinto según la muestra que yo utilice. Entonces en realidad X barra es un valor aleatorio, por eso es que decimos es aleatorio y sigue una distribución normal. Y entonces con esa propiedad puedo obtener cuál es el rango de variación con cierta probabilidad de ocurrencia. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Decíamos, de esta manera, yo hago X barra más menos Z, sigma entre raíz de n. ¿Y qué valor de Z uso? Bueno, eso va a depender de cuál es lo que se llama el nivel de confianza con el que yo quiero calcular ese rango. ¿Y qué significa ese nivel de confianza? Si yo quiero que la confianza que yo tenga en ese intervalo sea de un 95%, que es lo que generalmente se usa, entonces ese 95% es el área bajo esta distribución normal. Aquí va a haber un 95% de probabilidad, ¿verdad?, de que si yo mido un valor, esos valores estén debajo de esta área, desde este punto hasta este otro valor, desde este menos z a ese z. Repartido ese 95% en partes iguales, tanto a la derecha o a la izquierda. Entonces, esos son los valores de z que yo tendría que ir a buscar. O un 90%, entonces tendría esa área verde, sería un poco más pequeña. Los valores de z estarían más cerca de 0. Si yo quiero una confianza del 99%, pues ya esa área, el área verde ya se convertiría en un área roja, ¿no? Que cubriría como hasta aquí, ¿no? Cubriría todo esto. Entonces, a medida que el nivel de confianza aumenta, ese porcentaje, 90, 95, 99, entonces el intervalo se va abriendo, se va haciendo cada vez más amplio, ¿no? Entonces, tenemos menos precisión, pero mayor nivel de confianza. Entonces, si yo bajo el nivel de confianza, pues la precisión ahí entre los datos aumenta. Se va haciendo el rango más chiquitito. Entonces, esos valores de Z, les decía, normalmente están tabulados. Les voy a mostrar. A ver. Esta. Esta es una posible... sí, esta es la distribución normal estándar. Aquí está, como ven, la distribución que tiene esta campana simétrica centrada en 0 y tengo aquí los valores de Z. Como la distribución es simétrica, por lo general uno va a obtener tablas que solamente tienen un valor de Z, ya sea el negativo, como en este caso de esta tabla, o el positivo, que estaría al otro lado. Aquí la tabla se lee de la siguiente manera. Los valores que tenemos dentro de la tabla corresponden a esta probabilidad, a esta área, que está aquí sombreada. Fíjense que esa área viene allá desde menos infinito hasta el valor de Z, y entonces empieza un área de 0 hasta un máximo de 50%, que sería el área debajo de la curva cuando Z vale 0. Lo podemos ver, vamos a ver aquí. Bueno, se me olvidó decirles, aquí Z lo leemos de la siguiente manera. Esta tabla tiene una precisión de 2 decimales para Z. Entonces, el valor y el primer decimal lo leemos aquí en la columna. Por ejemplo, este es menos 3.9 y el segundo decimal lo leemos en las columnas
del resto de la tabla. Por ejemplo, acá, este valor de acá que estoy marcando correspondería a un valor de Z de menos 3.99. Y lo que dice es que el área bajo esa curva, para un valor de Z de menos 3.99, el área es de 0,000033. Es decir, es un 0,0033%. Es un área, una probabilidad muy, muy chiquitita. Mientras que si me voy al valor de Z igual a 0, que sería esta fila y esta columna, ¿verdad? 0,00. Fíjense que el área me da 0,5. ¿Por qué? Porque es Z0 y es el área aquí bajo esta curva que tiene un 50% de probabilidad. Como ustedes saben, el área total bajo la curva completa es 1, ¿verdad? Un 100% de probabilidad. Bien, esta introducción que he hecho, ¿alguien tiene alguna duda de la explicación que he hecho hasta el momento? No. Entonces, si yo quisiera calcular cuál es el intervalo de confianza para mi variable Z, básicamente, me voy a guiar con este gráfico, básicamente yo lo que haría es decir con qué nivel de confianza quiero calcular ese intervalo. Decíamos, por ejemplo, del 95%, que sería el área que está aquí centrada en 0, en la distribución normal, que aquí está, sería esta área blanca. A partir de ahí, entonces, yo defino cuáles son los valores de Z, el valor de Z negativo, que limita esa área, y el valor de Z positivo, que limita esa área. Son el mismo valor, uno positivo y uno negativo. Y utilizando esa fórmula que vimos antes, ¿no? Esta fórmula de acá, despejando el valor de mu, lo que estamos haciendo es transformando esos valores de Z a la escala de la variable X. Entonces yo tomo estos dos valores de Z y es como que los subo al gráfico de arriba para obtener cuál es este intervalo de confianza que tendría mu. Ese trasladar el valor de Z al valor de arriba es básicamente lo que hicimos aquí, coger Z por sigma entre raíz de n más menos X barra. ¿Okay? Y eso me da el intervalo de confianza. ¿Alguna duda? Ya lo vamos a hacer con el ejemplo de la velocidad. Bien, todo esto que hemos hecho supone, como les decía, que X sigue una distribución normal y que la podemos estandarizar con esta fórmula. Y para que X siga una distribución normal necesitamos que la cantidad de observaciones que yo tenga sea grande. Normalmente grande supone que tengo 30 observaciones, 30 datos o más. En nuestro ejemplo no tenemos esa cantidad de datos, tenemos solamente 23 observaciones. Entonces, en general, como uno muchas veces tiene menos cantidad de datos, se hace un pequeño ajuste en esto que hemos estado viendo, en estas fórmulas. Y es que en lugar de utilizar la distribución normal, pues esta que estuvimos hablando aquí, de usar esta distribución, utilizamos una distribución que es muy parecida, que sigue también una campana de Gauss, pero que es un poco más aplanada, es mucho más extendida, tiene más variabilidad. Y eso se hace para tener como más confianza en el resultado que uno obtiene. Y es la distribución TD-Student, que es esta.
Ven, es igual, es una campanita, es simétrica, es muy, muy parecida a la distribución normal, pero tiene mayor variabilidad, es mucho más alargada esa función. Entonces, el ajuste que se hace es el siguiente. Lo voy a marcar aquí en este color. Lo que hacemos en teoría es que en lugar de utilizar una distribución Z, en realidad lo que estamos utilizando es una distribución T de student, una T. La fórmula es exactamente la misma. Y la otra variación también que se hace es que realmente nosotros no conocemos sigma, no conocemos la desviación estándar de la variable, sino que en lugar de sigma, nosotros aproximamos eso con la distribución, la desviación estándar de la muestra con S. Y ese es el cambio que le hacemos a esta fórmula. Si lo que queremos hacer es encontrar el intervalo de confianza de mu, entonces igual despejamos de la misma manera y el único cambio es que esto en lugar de ser una Z, es una T de student. Y esto en lugar de ser sigma, porque no lo conocemos, es S. ¿Okay? Pero la fórmula es la misma. Ahora, si yo tengo muchas observaciones, no sé, 120 datos medidos de velocidad, de 100, 200, muchos datos, yo puedo utilizar la distribución normal estándar. Porque de todas maneras, vamos a ver aquí que la distribución T de student, cuando uno tiene muchas observaciones, que está asociado con este número que aparece aquí. Fíjense, cuando tengo ya 120, más de 120 datos, los valores de la T de student, y aquí tengo marcado solo dos, que es el valor de T para un área aquí chiquitita, este alfa, del 5% o del 2,5%. Fíjense que los valores que yo obtengo en la T de student es de 1,64 y de 1,96, que coinciden exactamente con los valores de Z, también para un 2,5%, que aparece aquí en este cuadro, 2,5%, es de 1,96. Y para el 5%, que es este, es 1,64. Entonces, la distribución de student me va a dar prácticamente igual que la distribución normal estándar. Los valores de T y los valores de Z van a ser los mismos prácticamente cuando yo tengo muchas observaciones, ¿verdad? En el orden de 100, 120, 130 o más datos. Ok. Vamos a hacer una práctica con las observaciones que hicimos, con el ejemplo del ejercicio de velocidad y los datos que estábamos estudiando el otro día. Entonces, para que esto tal vez quede un poquito más claro. Entonces, teníamos, recordemos, estas 23 observaciones, donde ya habíamos calculado el X barra, que era este valor de 93.22. Habíamos calculado la varianza muestral y su desviación estándar, S, que es este valor de acá, 8,26. Entonces, con esos dos valores yo podría ya aplicar esta fórmula. Vamos a hacerlo de las dos maneras, utilizando la distribución normal estándar, es decir, Z, y lo vamos a hacer también calculándolo con la distribución T de student, para que veamos las diferencias. Entonces, fíjense que en esta fórmula tenemos el valor de X barra, que ya vimos que ya lo tenemos calculado, este de acá. Lo otro que necesitamos es la cantidad de datos, que son 23,
Y la otra cosa que ocupamos es el valor de S, ¿verdad? Porque sigma no lo conocemos, lo que conocemos es S. Y para calcular entonces el intervalo de confianza, necesitamos definir ya sea el valor de Z o el valor de T, según la distribución que vayamos a usar. Como les decía, vamos a usar ambas. Entonces, tenemos que definir cuál es el nivel de confianza con el que queremos hacer ese intervalo. Entonces, recordemos que ese nivel de confianza es esto. Esta es la distribución Z, que está centrada en 0. Vamos a decir, bueno, yo quiero un intervalo que me cubra, por ejemplo, el 90% de los datos. Que esta área de aquí sea un 90%. Eso sería lo que llamamos el nivel de confianza. Si esta área es de un 90%, me queda un 10% por fuera. Me quedaría un 5% aquí. Esos valores no estarían incluidos. Y otro 5% aquí para que me dé el 100%. ¿Qué debo hacer entonces? Ir a buscar en el caso de la distribución Z, cuál es el menos Z asociado a un área del 5%. ¿Por qué esa área del 5%? Porque recordemos que nuestro gráfico de la distribución normal estándar, lo que tiene son los valores del área de menos infinito a Z. Entonces, por eso es que necesitaba saber cuánto era esta área. Entonces, si mi nivel de confianza es del 90, me queda por fuera un 10%. Ese 10% es lo que se llama alfa. ¿Okay? Alfa es igual a 1 menos el porcentaje del nivel de confianza. Pero si mi nivel de confianza es del 90%, entonces alfa es 1 menos 90, que es 10. Alfa sería 10%. Y como estoy creando intervalos de confianza, yo necesito ir a conseguir el valor de Z asociado a lo que se llama alfa medios. ¿Por qué? Porque este 10% de alfa está repartido por igual a un lado y al otro. Entonces, si alfa es del 10%, yo necesito ir a buscar el Z asociado al 5%, a la mitad. Si me voy a la tabla de la distribución normal estándar, yo tengo que ir a buscar dentro de estos valores que están aquí en la tabla, recordemos que esos valores son los valores asociados a esta área, ir a buscar la más cercana al 5%, ya yo la tengo aquí marcada. El valor más cercano es este, 0,050503. Este de acá es 0,49471, este es 0,5155, y si ustedes revisan estos tres valores, el que está más cerca del 5% es este. Y como habíamos visto, el valor de Z asociado entonces a esta probabilidad es de 1,64. Y ese es un valor que uno como que se aprende ya de memoria. Los valores más utilizados en estas distribuciones de la distribución normal estándar es el valor de Z asociado al 5%, ya vimos que es 1,64, y el valor asociado a 2,5%, que el de 2,5%, como lo vemos aquí también ya marcado, es 1,96. ¿Okay? Menos 1,96. Son los dos valores típicos. ¿Por qué? Porque uno está asociado al 90 y el otro está asociado al 95%. De hecho, el que más van ustedes a utilizar seguramente es el del 95, que es un valor, fíjense, está más abierto porque aquí adentro tengo el 95%. Y entonces me queda por fuera el valor de alfa, en este caso sería 1 menos 95, es 5%, y tendríamos 2,5 aquí y 2,5 aquí, ¿no? El alfa medio sería de 2,5%.
Entonces utilizamos el valor de menos z del 5 y menos z del 2,5. Este corresponde a 1,64 y este a 1,96. Bueno, negativo, ¿verdad? De este lado y positivo al otro lado. Más menos 1,64 y más menos 1,96. Entonces, supongamos que seguimos con el ejercicio del 90%. Entonces vamos a calcular cuál es el intervalo de confianza de X barra al 90% de confianza. Una consulta. Dígame. Ese nivel de confianza es un número que yo decido dar a mi análisis, ¿verdad? Para efectos de buscar sus valores de Z, o por normativa ya yo debería apuntar a un 95 o un 90, ¿verdad? O dependiendo del caso, yo debería apuntar a un 90, dependiendo de la cantidad de muestra, no sé. ¿De qué depende esa decisión? Sí, efectivamente, bueno, no, por lo general se usa un 95% de confianza en la mayoría de las pruebas estadísticas, independientemente de lo que uno esté calculando. Digamos que eso es lo normal, o sea, 95-90. Ahí, ¿qué es lo que pasa? Como vimos, hay un compromiso entre la precisión, porque si yo uso un 90%, la precisión del intervalo es mejor, es más chiquitita, ¿no? Me acerco, el valor mínimo y el máximo van a estar más cerca. Entonces, hay una mayor precisión. Pero la probabilidad de que los valores sean más altos o más bajos que ese rango que estoy definiendo es de un 10%, es mayor. Si yo defino un 95, la precisión se reduce porque el rango se amplía. Ya me queda solamente por fuera un 5 y un 5. Pero lo que pasa es que la precisión no es lo mismo decir, yo estoy entre, por ejemplo, si fuera velocidad, estoy entre 90 y 97, a decir, estoy entre 84 y 110. Hay mucha diferencia allí. Por lo general, casi todas las pruebas se hacen al 95% de confianza. Eso es como el estándar de todas las pruebas que se realizan, pero uno podría definir, incluso no necesariamente tienes que hacerlo a un solo nivel de confianza. Uno lo podría hacer al 90, al 95, incluso al 99 y ver si los resultados varían. Entonces, si porque varían los resultados, me refiero a lo siguiente. Digamos que este es un tramo de carretera que fue demarcado a una velocidad de 100 kilómetros por hora. Entonces, yo hago las mediciones, obtengo ese intervalo de confianza y lo que quiero ver es si efectivamente la velocidad promedio de circulación de la carretera respeta la velocidad de diseño o la velocidad demarcada. Sí o no, eso es lo que yo quiero investigar. Entonces, el resultado, dependiendo de cuál sea el nivel de confianza que usted defina, podría ser si en promedio la gente está viajando a una velocidad que es igual a la velocidad demarcada o la velocidad de diseño, o no, la gente está viajando a otra velocidad, ya sea mayor o menor que esa velocidad demarcada o esa velocidad de diseño. Eso es lo que yo quiero concluir. Si están respetando o no están respetando esa velocidad, por ejemplo, en promedio. Entonces, esa conclusión de si respetan o no respetan, puede ser que varíe o que no varíe según el intervalo de confianza. Entonces, usted puede decir, bueno, yo puedo concluir que la velocidad se respeta si con un nivel de confianza del 95%. O concluyo que no la respetan con un nivel de confianza del 90%, ¿verdad? Entonces puede variar.
la conclusión según el nivel de confianza que uno defina. Pero podría ser que no, que la conclusión sea la misma independientemente del nivel de confianza. Entonces, en un caso como ese, uno tiene mayor certeza de la conclusión que está obteniendo. No sé si me explico. No, es decir, no hay una respuesta, no, eso no está normado, no está regulado, nadie, no te van a decir, tiene que hacerlo con este nivel de confianza, sino que usted podría definirlo. Pero la regla general es hacerlo en 95. No sé si con eso Sí, sí, me queda claro, gracias. me queda claro y le respondo. Muy bien. Vamos a hacer el ejercicio entonces ahora con los datos. ¿Qué ocupábamos para hacer ese cálculo? Dijimos, el valor de X barra, que era 93 algo, 23 datos SN, y S era 8,26, que esos son los tres datos que necesitamos para el cálculo. Vamos a hacerlo primero utilizando la distribución normal estándar, calculando Z, a pesar de que aquí los datos son pocos. Y luego lo hacemos con la distribución T-Student. Entonces, si me voy de nuevo a la tabla, si el nivel de confianza con que voy a hacer la prueba es del 95%, hagámoslo primero con el 95%, el alfa sería del 5%, se distribuye 2,5 y 2,5 cada lado. Entonces, para el 2,5, ocupa un valor de menos 1,96. Entonces, si sustituimos esos valores, aquí tendríamos que el valor mínimo, voy a apuntarlo por aquí, el valor mínimo de ese rango sería X barra menos 1,96 por el valor de S dividido entre la raíz de 23. ¿De acuerdo? Ese sería el valor mínimo. Y el valor máximo sería X barra más 1,96 por S entre la raíz de 23. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que la velocidad promedio en este tramo de carretera, según nuestra muestra, oscila, el valor verdadero de la media va a andar entre 89,84 y 96,59. Ese es el valor medio, con un 95% de confianza. Si lo hiciéramos al 90, si lo hago el 90%, entonces el valor de Z, recordemos, era 1,64, ¿verdad? Este de acá, menos 1,64, porque tengo un 5% por abajo y un 5% por arriba. O sea, un 10% de que el valor real esté fuera de este rango. Entonces cambiamos aquí 1,96 por 1,64 y 1,64. Aquí. Entonces fíjense que aquí la precisión aumentó, como decíamos. Ya no es 89,8, sino que es 90,4 y no es 96,6, sino 96. Anda entre 90 y 96. Es un rango más chiquitito. Pero la confianza que yo tengo de que el valor real de la velocidad promedio esté entre estos dos valores, ahora ya no es del 95, sino que es del 90. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro el cálculo? Profe, ¿puede dejarlo ahí nada más para verificarlo de la fórmula? Un segundito. Sí. Gracias.
Ahora vamos a hacer este cálculo. Voy a poner esto un poquito aquí para abajo. Bueno, no sé si ya quedó. Profe, es el de 90.39, que tengo una duda ahí. Ajá, Es right there. Ok, ahí, por allá, gracias. ok. Esto entonces lo hicimos utilizando la normal estándar. Es decir, Z. Lo hicimos usando Z. Lo cual no es del todo correcto porque tenemos solo 23 observaciones y esta fórmula mínimo para considerar que tengo bastantes datos deberían ser 30. Eso es como regla general como mínimo 30. Ojalá 60 o más, pero como no tenemos esa cantidad de datos, en realidad deberíamos utilizar la distribución T. La distribución T de estudio. La fórmula, si recuerdan, es exactamente lo mismo. La diferencia va a estar en que en lugar de utilizar valores de Z, usamos valores de T, pero la fórmula sería la misma. Vamos a copiar esto. Vamos a ponerle aquí estos valores fijos para que me los altere ahora. Estos son los mínimos y estos son los máximos. Ahora sí. Vamos a tomar esto. Lo vamos a recalcular aquí, pero ahora usando la distribución T. La Profe, tiene apagado el micrófono. Sí. perdón. La distribución T, les decía, es una distribución que tiene también la misma forma de campana de Gauss y simétrica, como la Z, como la normal, pero es más achatada, o sea, es como más alargada, porque tiene mayor dispersión. Esa dispersión es variable, puede ser más o menos dependiendo de la cantidad de datos que uno tenga. Asociado a esa cantidad de datos, se define algo que se llama los grados de libertad que tiene la distribución. Entonces, en el caso de X barra, los grados de libertad se calculan como n-1. Entonces, nuestro ejemplo tenía 23 datos. Los grados de libertad que tendría, en este caso, son 22. Entre más datos yo tenga, por supuesto, voy a tener más grados de libertad. Los grados de libertad en esta tabla se leen aquí, en esta columna, es esta V. Entonces, empieza con un grado de libertad, es decir, con 2 observaciones, y aquí va aumentando. Cuando esos grados de libertad que están asociados a la cantidad de observaciones tiende a infinito, entonces los valores de la T, como vimos, coinciden con los de la distribución Z, distribución normal estándar. De hecho, aquí tiene un decimal más de precisión, ve que es 1.64.5 en realidad. Nosotros usamos 1.64, pero da igual. Y conforme los datos son menos, entonces fíjense que estos valores comienzan a hacerse cada vez más grandes, ¿verdad? O sea, aquí en el extremo, con solo un grado de libertad, en lugar de 1.64 pasamos a
6,3 y en lugar de 1,96 pasamos a 12,7. Entonces es muchísima dispersión. Entonces, para el mismo nivel de confianza, ya sea del 90 o del 95, esos intervalos de confianza, esos rangos comienzan a hacerse muy grandes si yo tengo pocas observaciones, porque la confianza que tengo en ese resultado es cada vez menor. Pero si yo tengo muchos datos, entonces el promedio sí me va a representar muy bien el valor que ando buscando. Entonces el intervalo lo puedo hacer más pequeño. No sé si se entiende, ¿no? Esto. Para el caso particular de nuestro ejemplo, que eran 22 datos, perdón, 23, entonces tengo n-1, 22 grados de libertad. Los valores que debería usar son 1,717 en lugar de 1,64 y 2,074 en lugar de 1,96. Ven que son un poquitito más grandes o más, sí, valores más grandes, lo que me va a dar intervalos más abiertos. Entonces voy a cambiarlo a 1,717 por aquí, por acá. 1,717 y el otro era 2,074. ¿Okay? Como ven, el cálculo es lo mismo, la fórmula sigue siendo la misma, la única diferencia es cuál distribución estoy usando, si uso valores de Z o valores de T. Entonces, para el intervalo de confianza del 90%, teníamos, si usaba la distribución Z, un rango que iba entre 89,8 y 96,6 más o menos. Con la distribución T es de 89,64 y 90. Vamos a ver si lo hice bien. 2,0. Ajá. 89,64 y 96,79. Entonces, ven, este valor es más pequeño que este mínimo y este es más alto que este otro. Entonces, se abrió el rango, ¿verdad? Lo correcto es utilizar la distribución T de Student. Entonces, por regla general, uno podría usar siempre la distribución T, porque de todas maneras, conforme yo tengo más datos, el resultado va a tender a parecerse más a la distribución normal estándar, por regla general. Pero claro, uno podría decir, y es válido, si yo tengo más de 30 datos, tengo 40. Fíjense aquí la tabla de la distribución T. Vean que ya por encima de 60 datos, ya aquí pega un brinco de 60 a 120, porque ya aquí las variaciones van a ser mínimas. Y por encima de 120, ya pues, prácticamente es la distribución normal. Entonces, sí es válido usar la distribución normal cuando yo tengo muchos datos. Fíjense que aquí ya va de 10 en 10, ¿lo ven? O sea, aquí va de 1 en 1, los grados de libertad, hasta 30. Pero ya por encima de 30, ya ni siquiera vale la pena decir si son 32, si son 33, ¿verdad? Porque ya las variaciones son pequeñas. Y lo que variaría los valores de Z respecto a T es 1,697 versus 1,64. Ya la precisión ahí es, la variación es muy pequeña, ¿verdad? Pasa de 1,96 a 2,02. Es casi lo mismo. Entonces, aunque yo usara la distribución normal, no me voy a equivocar. ¿Okay? Entonces, regla general, menos de 30 datos, estrictamente usar distribución T-Studio. 30 datos o más, puedo usar distribución normal. ¿Okay? Bien. Profesor, una consulta. En su experiencia, ¿qué determina digamos, esa cantidad de observaciones? La calle, el fenómeno que esté observando.
La variabilidad que uno tenga, y eso está asociado al fenómeno. La cantidad de datos mínima que uno debería utilizar, o lo que es el tamaño de la muestra, también lo podemos determinar a partir de la misma fórmula que hemos estado utilizando. Por eso les decía, esta fórmula es la fórmula mágica, ¿verdad? Esta, la de la varianza, perdón, la de la estandarización. Esta fórmula, con esa fórmula uno hace un montón de cosas. Voy a anotar aquí y vamos a verlo cómo calculamos la muestra. La fórmula dice que Z es igual a mi variable X menos, vamos a suponer que es una muestra, entonces vamos a hacerlo directamente con X barra, menos mu, que es su valor esperado, entre sigma, entre raíz de n. Fíjense que esta parte de arriba es la diferencia que hay entre X barra, que es lo que yo voy a medir en campo, que es una aproximación del valor medio de la variable, y su valor real, su promedio real, que es mu. Entonces a esto normalmente le llamamos error. X barra menos mu es el error que yo obtengo al estimar mu a través de X barra. Entonces mi fórmula la puedo ver como el error entre sigma entre raíz de n. Y de esta fórmula que obtenemos aquí, yo puedo despejar n. Y al despejar n, lo que estaría diciendo es lo siguiente. ¿Cuál es la cantidad mínima de observaciones n que yo tengo que hacer para que mi error máximo sea e, donde yo eso lo defino? ¿Cuál es el error máximo que usted quiere tener entre X barra y mu? Si son velocidades, ¿cuántos kilómetros por hora? 2 kilómetros, 1 kilómetro por hora, 5 kilómetros por hora, 0,1 kilómetro por hora. Usted define cuál es el error máximo que usted quiere obtener. Y para que el valor de X que usted obtenga tenga un nivel de confianza que también usted lo puede definir. Para un 95% de confianza, para un 90% de confianza. Es decir, ¿cuál es la cantidad de datos n para que mi error máximo sea e con un nivel de confianza de 95-90%? Entonces, si yo, ¿en dónde estaría asociado ese nivel de confianza? En el valor de Z que usted va a sustituir en esa fórmula. Pero bueno, despejemos esto. Fíjense que podemos pasar esto para acá y esto para acá. O sea, para no equivocarme, lo voy a hacerlo paso a paso porque no me la sé de memoria. Sigma entre raíz de n es igual a e sobre z. Y despejamos ahí, entonces me queda que, a ver, z. Entonces, n, ¿a qué sería igual? N sería igual a z por sigma entre e. Todo esto al cuadrado. ¿Verdad? A ver si dice bien, esto va por acá, esto por acá, esto por acá. Sí. Y cuadrado. Entonces, con esta fórmula, usted calcula cuántos datos necesita. Entonces, usted dice, bueno, yo quiero que, que el error máximo sea de 1 kilómetro por hora. ¿Verdad? Entonces digo, es máximo 1 kilómetro por hora. Que sea 1. Y yo quiero que la confianza de que ese error no va a superar 1 kilómetro por hora sea de un 95%. ¿Sí?
¿Qué necesito? Fíjense que yo aquí ocupo sigma. Eso significa que uno, antes de hacer este cálculo, va y hace una muestra chiquitita ahí, no sé, pone de hecho, medir eso es bastante, si son velocidades es muy fácil, ¿no? Como decía, ustedes pueden tener un equipo de aforo, lo pueden poner ahí un día, al otro día van y lo recogen y tienen cualquier cantidad de datos ahí, cogen el de un periodo que esté fuera de la congestión, y van a tener 100, 200, 300 o hasta más datos. De hecho, van a tener más datos de los que realmente ocupan, pero si no, van un momentito y con una pistolita o de alguna manera marcando puntos en la carretera, miden velocidades, no se saca una muestra de unos 20 datos ¿verdad? Una muestra chiquitita para poder estimar el valor de sigma, ¿verdad? A menos de que ustedes conozcan de datos anteriores más o menos cuál es la variabilidad, pero sí ocupan la variabilidad, pero necesitan sigma, o bueno, un valor de S ahí aproximado. En este caso, fíjense que a nosotros nos dio, en nuestro ejemplo, para estas observaciones, nos dio que ese era 8,26. Entonces, más o menos aquí esto es 8,26. Z, el Z asociado a un 95% de confianza, recordemos que es el Z de alfa medio, ¿verdad? Era el del 95%, era 1,64. Entonces, nuestro cálculo sería 1,64. Yo lo estoy haciendo con el dedo y me cuesta mucho. 1,64 por el 8,26. 8,26. Todo eso dividido entre 1 y todo eso al cuadrado. ¿Okay? Entonces, ¿eso cuánto da? Si alguien me ayuda por ahí, por favor. 1,64 por 8,26 era, ¿verdad? Y eso elevado al cuadrado. 184, lo hice bien, no sé si está bien. Sí, profe, a mí me da lo mismo. Ajá. Entonces, según esta muestra, si yo lo que quiero es que el error máximo sea de 1 kilómetro por hora en la estimación de mis velocidades, con una confianza del 95%, necesitaría una muestra de por lo menos 184 datos. ¿Ah? De esa manera yo me aseguro que puedo usar la distribución normal estándar para hacer todos mis análisis y todos mis cálculos sin ningún problema, porque estoy con una precisión bastante alta. Ahora, fíjense que si yo aumento este error, vea que le puse 1 kilómetro por hora. El error puede ser un poquito más alto, de 5, ¿verdad? Uno dice, más o menos 5 kilómetros por hora, o más o menos 2, o más o menos 3. Entonces, esto ya, la muestra se va a hacer más chiquitita. Ahora, si yo la precisión la quiero así, súper exacta, y quiero que la diferencia sea de 0,1 kilómetros por hora, la muestra se va a hacer enorme, ¿verdad? Gigantesca. Bueno, qué bueno la pregunta, porque entonces ya así también adelantamos esta parte del cálculo de muestra. ¿Alguna pregunta? No. Otra cosa que se puede hacer a partir de esta misma fórmula, ya vimos cómo encontrar intervalos de confianza para la variable. La otra cosa es hacer pruebas de hipótesis. Las pruebas de hipótesis hay varias formas de hacerlo. Hay una forma clásica, pero también hay otras formas alternativas para hacer la prueba de hipótesis. De hecho, una forma alternativa de hacerlo es con los intervalos de confianza que acabamos de crear. ¿Verdad? Ejemplo, vamos a decir lo siguiente. Yo dije que ese tramo de carretera, su velocidad de diseño es de, voy a ponerle cualquier valor, 90 kilómetros por hora. O 100 o el que sea. Digamos, se diseñó para 90. Obtengo esa muestra
y yo quiero verificar si estadísticamente la velocidad promedio de recorrido es de 90 o no, si la gente está circulando a esa velocidad en promedio, ¿verdad? Entonces, en una prueba de hipótesis, lo que se hace es postular un valor de referencia. En nuestro caso, ese valor de referencia es 90. Y se llama prueba de hipótesis porque entonces uno lo que hace es hipotetizar que la distribución de esa variable, en nuestro caso velocidad, es tal que su valor promedio es ese valor de referencia, 90. Ese es mu. Y yo parto de ese supuesto, parto de esa hipótesis, de que esa es la distribución y que está centrada en 90. Y luego lo que voy a hacer es ir a tomar un valor, bueno, una muestra, obtengo X barra y comparo X barra con esta distribución, a ver si es cierto que X barra se parece o no se parece a ese valor de referencia. Eso es en general una prueba de hipótesis. Ahora, una manera de hacerlo, como les decía, es creando, esta es mi hipótesis, pero lo real es lo que yo medí. Lo real es lo que yo medí. Entonces yo puedo coger X barra y a partir de X barra crear un intervalo de confianza, ¿verdad? Que como vimos ese intervalo de confianza, tal y como nosotros lo creamos, que es este rango, ¿verdad? Entre este valor mínimo y este valor máximo, es precisamente un intervalo dentro del cual se encuentra el valor verdadero de mu con el nivel de confianza que yo usé para calcularlo, con el 95, con el 90, con el 99, whatever. Entonces, yo puedo concluir que efectivamente la gente, que la velocidad promedio, o sea, mu, de los usuarios es 90 kilómetros por hora, si es que 90 kilómetros por hora está ubicado aquí en este intervalo de confianza, adentro del intervalo de confianza. Si está fuera del intervalo de confianza, pues la conclusión es que no, que el valor de mu, el valor verdadero de mu, que no sé cuál es, pero yo estoy diciendo, está en este rango con un determinado nivel de confianza. Si este valor de 90 está por fuera, pues entonces la conclusión es no esa hipótesis de que la gente está viajando en promedio a la velocidad de 90 no es cierta. Esa es una forma muy fácil de hacer la prueba de hipótesis. En nuestro caso, nuestros rangos, ¿cuánto dieron? Si usamos la distribución T, que como vimos era la más realista. Recordemos que este intervalo de confianza era para el 95% y este para el 90%. Entonces, con una confianza del 95%, fíjense que el valor verdadero de mu, de la velocidad promedio, ronda 89, entre 89.6 y 96.8. Si la velocidad de diseño era de 90, ¿qué concluyo? Que sí. Que sí, que en promedio la gente está viajando a la velocidad de 90 kilómetros por hora, que era la velocidad de diseño o la velocidad de marcada. ¿Okay? ¿Qué pasa si yo hago esa prueba de hipótesis aquí lo hicimos al 90, perdón, al 90% de confianza? Ahí ya no no. transitarían al promedio de 90 kilómetros por hora. No, sino que la gente está viajando en realidad a velocidades más altas, la están sobrepasando. Entonces, fíjense que aquí yo obtengo conclusiones diferentes dependiendo de el nivel de confianza con el que yo haga la prueba. ¿Ok? Ahora, esto lo estoy haciendo
como les decía, con una forma bastante sencilla de hacer la prueba, que es con intervalos de confianza de mu. Pero esa no es la forma clásica de hacer la prueba. La forma clásica de hacer la prueba más bien consiste en plantear esta hipótesis, suponer que esta distribución es la real y entonces, más bien, suponer que esta distribución de las velocidades la estandarizo y entonces este valor de 90 hipotético va a tener como su propio intervalo de confianza, que serían otros valores que van a estar entre un mínimo aquí y un máximo acá, a los cuales le corresponden unos valores de menos z de alfa medios y z de alfa medios. Y entonces lo que hago es coger este valor de x barra, transformarlo a esta escala en un valor de z de x barra, o como típicamente se llaman las pruebas de hipótesis, lo llaman más bien z sub 0, que es el estadístico de prueba. Y lo que hago es verificar si este z sub 0 cae en este rango, cae adentro o fuera de este rango de menos z y z, que sería equivalente a tener este rango para 90 y verificar si x barra cae adentro o afuera de este rango. Vean que es muy parecido, pero tiene una leve diferencia. Aquí yo parto de que mis datos observados son los reales y creo entonces un intervalo de confianza a partir de x barra. Aquí más bien es como si yo estuviera creando un intervalo de confianza alrededor del valor hipotético y más bien verificando si x barra cae dentro o fuera de esos rangos. Entonces, vamos a hacerlo de esa manera. Entonces, normalmente se escribe así, se dice la hipótesis nula, H0, es que la velocidad es de 90, ¿no? Esto es equivalente a decir, esto es μ0, es el valor hipotético de mu en la hipótesis nula, la hipótesis 0, que el valor de mu es este valor. ¿Sí? Y la hipótesis alterna es que V no es 90, es diferente. ¿Okay? O lo que es lo mismo que μ0 es distinto a ese valor, en este caso 90, ese valor de referencia. Esa es la forma de plantear la hipótesis. Y lo que hacemos es entonces, si esta hipótesis es cierta, ¿verdad? Si el promedio es 90, entonces, en esta fórmula, este valor de mu sería 90, porque es lo que yo estoy planteando como hipótesis, que mu vale 90. Y entonces yo puedo transformar x barra en un valor de z con esta fórmula que vimos. Sería x barra, en nuestro caso nos dio 90 y x barra es 93.22 menos mu 0, que es el valor que yo estoy suponiendo que es el real, 90, entre sigma entre raíz de n. O bueno, en nuestro caso, s entre raíz de n. Y ese valor que obtengo de z, perdón, ese valor que obtengo de z es este, es el que voy a ir a comparar con los valores de menos z de alfa medios y z de alfa medios, según el nivel de confianza con el que yo quiera hacer la prueba. ¿Cuáles serán esos valores de menos z y z? Ya vimos, para un 90% de confianza eran menos 1,64 y 1,64. Y para un 95, menos 1,96 y 1,96. Eso es básicamente, es transformar, usar la fórmula, perdón, usar esta fórmula y comparar ese valor con esos valores de referencia de 1,64 o 1,96.
Entonces, vamos a hacer eso aquí en la computadora. Vamos a partir, aquí yo les he llamado esto μ0. μ0 es la hipótesis. Ah, bueno, ahorita les dijimos que era 90, ¿no? Vamos a suponer que la velocidad que estoy suponiendo, la de referencia es de 90. Voy a hacerlo primero al 95% de confianza, con lo cual el alfa es de un 5 y el alfa medio es de 2,5. Voy a hacer la prueba primero con la distribución Z y luego con la distribución T, que en realidad lo correcto es hacerlo con la T. ¿Cuáles son los valores de referencia de Z de alfa medios? Para un 95% vimos que era 1,96. Aquí está calculado con mayor precisión porque usé la fórmula de Excel. Ya les voy a enseñar a usarla. Pero bueno, ese es el valor 1,96, sería el valor de referencia. Y vamos a calcular Z, ¿verdad? Usando esta fórmula, que sería X barra menos mu sigma entre raíz de n. Entonces, X barra es este valor C27. Es esto más chiquitito para que se vea. Ahí se ve. Ahí. Entonces Z es X barra, que es 93,22, menos mu, que es el mu que estoy suponiendo de 90. Ese es el numerador. Dividido entre sigma, bueno, en nuestro caso S, ¿verdad? 8,26, entre la raíz de 23. Eso es todo lo que es. Entonces, eso me dio 1,8674, etcétera. Y este valor lo tengo que comparar con Z de alfa medio. Z de alfa medio me da un rango entre menos 1,96 y 1,96. Fíjense que Z0 me estaría cayendo dentro de ese rango, porque me da 1,87, ¿no? Entonces aquí la conclusión es, sí, que efectivamente la velocidad media de circulación es de 90 kilómetros por hora. ¿Sí me siguieron? ¿Alguna duda? Gráficamente, vamos a hacer aquí otro grafiquito. Gráficamente es esto. Estoy planteando la hipótesis de que la velocidad es de 90. Entonces, defino con un 95% de confianza el rango que voy a considerar como que es igual a 90. Como es un 95% de confianza, la distribución normal estándar a la que corresponde eso, que está centrada en 0, va de menos 1,96 a 1,96. El valor de X barra que me di está ubicado aquí con 93,22. Entonces, este valor de X barra, X barra, lo transformé a escala de Z y resulta que me cayó aquí con un valor de 1,87 para redondear aquí. 1,87. Eso es el Z de X barra o el Z sub 0, el Z de prueba. Me cayó dentro de este rango. Entonces me cayó dentro del rango que yo estoy considerando igual a 90. Esa es la
la forma de hacer la prueba. Si me hubiera dado un valor, por ejemplo, de 2,5, entonces me hubiera caído el Z correspondiente a X barra, me estaría cayendo aquí afuera. Entonces la conclusión es que no, ese valor no es igual a 90. No está dentro de los valores que yo considero como 90. Pero en este caso sí. ¿Qué pasa si hago la prueba no al 95, sino al 90% de confianza? Si lo hago al 90, en lugar de comparar con menos 1,96, tengo que comparar con 1,64. Este gráfico sería entre menos 1,64 y 1,64. Y el valor de Z me está dando 1,87. O sea, está por fuera del rango. Aquí estaría 1,87. Entonces, fíjense que pasa exactamente lo mismo, es la misma conclusión si yo hago la prueba de hipótesis de esta otra manera. Lo mismo, obtenemos los mismos resultados que obtuvimos con los intervalos de confianza. A un 95% de confianza, tengo que concluir que sí, que la velocidad promedio es de 90. Pero a un 90% concluyo que no, que en realidad rechazo la hipótesis de que la velocidad sea de 90. En realidad es más alta. ¿Está claro? ¿O alguien tiene duda? Yo lo tengo claro, profesor. Ok, si alguno tiene duda, por favor me dice. Esa es la segunda forma de hacer la prueba de hipótesis. La otra, que es muy rápida porque normalmente todos los paquetes estadísticos me dan, es a través del estadístico del valor P. ¿Qué es eso? Vamos a ver si con este gráfico, hay un gráfico que ya había hecho. Ajá. ¿Qué hicimos entonces? Nosotros partimos de un valor de referencia, en nuestro caso este μ0 era de 90 kilómetros por hora, tenía un valor de X barra, este X barra lo transformé a un valor de Z, aquí lo estoy llamando Z de X barra, podría ser Z sub 0, es el estadístico de prueba, y comparamos este Z sub 0 contra menos 1,96 y 1,96 o 1,64 y 1,64, que son los valores de Z, ¿no? Esa fue la forma de hacer la prueba. Esos valores de Z de alfa medios corresponden a un valor de alfa en un caso del 10% y en el otro caso del 5%, ¿verdad? Que eran estas áreas azules. Yo podría calcular para este valor de Z sub 0 o ZX barra, es decir, para el valor de 1,87 que obtuvimos, yo podría determinar cuál es el área que está por encima de ese valor de Z o por debajo de ese valor de Z negativo, que son estas áreas negras. Eso es lo que se llama el valor P. Ese valor P. Y entonces, en lugar de comparar Z contra Z de alfa medios y menos Z de alfa medios, yo comparo P contra el valor de alfa. Comparo estas áreas. Si la suma de estas dos áreas negras, que es el valor P, es más chiquitito que alfa, es más chiquitito que el 5% o más chiquitito que el 10%, según yo esté haciendo la prueba al 95 o al 90. Si ese valor de P, ese valor del área es más pequeño que alfa, entonces concluyo que no es cierto la hipótesis nula. ¿Por qué? Porque un área chiquitita significa que el Z está cayendo por fuera de este rango, ¿verdad? Está por aquí porque es muy grande o muy chiquitito.
Pero si el valor de P es mayor al 5% o mayor al 10%, según sea el caso, entonces yo estaría concluyendo que sí, que la hipótesis nula es cierta. Porque eso significa que el valor de Z está ubicado por aquí, ¿verdad? Y entonces el área es muy grande. El área que está cubriendo es un área como así, que supera el área de alfa. ¿Se comprendió eso? Por lo menos la explicación, y ya lo vamos a ver cómo lo calculamos en Excel. Bueno, veamos cómo se calcula ese valor P. Vean que la transformación de X barra a Z, o sea, el estadístico de prueba, lo hicimos aquí, nos dio 1,87. Para calcular el valor P, yo me tendría que ir a la distribución normal estándar y revisar cuál es el área. Me tendría que ir a la distribución T estándar, perdón, la distribución normal estándar, y buscar ese valor de, ¿cuánto era? 1,87, digamos, aquí está, menos 1,87 cae aquí. Es este valor. 0,030742. Aquí pues solo tenemos una precisión de 2 decimales, ¿verdad? Entonces, menos 1,87. Este valor de 0,03, ¿qué es? Es esta área azul asociada a ese valor de 1,87. 0,03. Pero fíjense que aquí es nada más el área de un lado. Para calcular el valor P ocuparía esa misma área del otro lado. Entonces yo tendría que multiplicar 0,030742 por 2. Eso me da como 0,61 algo, ¿no? Y ese valor de 0,061 es el que tengo que comparar contra alfa. Si mi prueba de hipótesis la estoy haciendo al 95%, alfa es del 5%. En este caso, este valor multiplicado por 2 me está dando más alto del 5%. ¿Qué concluyo? Que al 95% de confianza es cierta la hipótesis nula, es cierto que la velocidad es del 90. ¿Por qué? Porque mi valor de Z está ubicado dentro del rango entre menos Z de alfa medios y Z de alfa medios. ¿Cómo sé que está en medio? Porque el valor del área, el valor P, es más alto que el 5%. Barre más que lo que están barreando los valores de menos Z de alfa medios y Z de alfa medios. Pero al 90%, ese 0,06 lo tengo que comparar con 0,1, con 10%. Al 90% de confianza, ese valor de P es más chiquitito, es más pequeño que alfa, es más pequeño que el 10%. Entonces ahí estoy obteniendo las mismas conclusiones que las veces anteriores. Concluiría que no es cierto que la velocidad es del 90. Tal vez para que quede más claro, vamos a hacer los dibujitos de todo eso que acabamos de decir. Entonces, vamos de nuevo. Mi hipótesis nula es que la velocidad es de 90. Si paso esto a una escala de la distribución normal estándar, eso está centrado en 0. Vamos a suponer primero el 95% de confianza. Entonces, si esto de aquí adentro es un 95%, los valores correspondientes de menos Z son menos 1,96
y este de acá 1,96. Esta área de aquí es 2,5 y esta área de aquí es 2,5. O sea, entre las dos me da, son un alfa del 5%. Ahora, X barra es un valor de medido de 93,22. Lo cual convertido en Z me cayó por aquí y me dio 1,87. Entonces, su equivalente negativo sería por aquí, ¿no? Menos 1,87. Para tener los dos valores en positivo y negativo. Y entonces, el área que estoy obteniendo con la normal estándar es esa área de color rosado, la de los dos lados, que es el valor P. La estoy obteniendo en 0,061 más o menos. ¿Sí? Listo, entonces vean que por todo lado obtengo el mismo resultado. Paso 93,22, lo estandarizo, me da 1,87. A un 95% de confianza lo tengo que comparar con menos 1,96 y 1,96. Conclusión, esto está adentro de este rango. Y por lo tanto la conclusión es que esto es cierto. Esto es 90. La velocidad promedio de recorrido es de 90. Ese es el resultado de la prueba de hipótesis. Con el valor P, digo, esto transformado a Z es 1,87. El área que cubre ese menos 1,87, el valor de P es de 0,61. En este caso, esa área es mayor que alfa del 5%. Entonces, mayor que el 5%. Entonces, la conclusión es la misma. La hipótesis nula es cierta. Es una velocidad de 90. En caso de que yo haga la prueba al 90%, estos rangos no son 1,96, sino que son 1,64. Son más chiquititos. 1,64 y 1,64. Entonces, en ese caso, este 93,22 en realidad, voy a hacer aquí un chanfle. Cae por aquí, queda 1,87. Entonces, el área que cubre ese 1,87 es apenas de aquí para allá, ¿no? 1,64 tiene esta área negra y 1,87 tiene un área aquí chiquitita y otro pedacito por acá, que es 0,61, pero 0,61 es menor que alfa, porque en este caso alfa ya no era, ya no teníamos 2,5 aquí, 2,5 aquí, sino que tenía 5 aquí y 5 aquí, o sea, tenía 10. Alfa era del 10%. Entonces, en ese caso, 0,61, que es el área rosadita, es más chiquitita, es menor que el 10%. Entonces, la conclusión es que se rechaza la hipótesis nula y no es cierto que la velocidad sea de 90.
En este caso, con un nivel de confianza del 90% y no del 95%. ¿Dudas? ¿Hay dudas? Bien. Ok, todo esto lo hicimos con la distribución normal estándar. Pero como habíamos visto, dado que estos datos que tengo son muy pocos, toda esa prueba de hipótesis que hicimos, calcular el Z, calcular el valor P, lo puedo hacer o debería hacerlo más bien con la distribución T-de-student. Es decir, en lugar de calcular un Z sub 0, calculo un T sub 0. ¿Cómo se calcula? Usando exactamente la misma fórmula. El valor de Z sería el mismo, sería X barra menos el valor de 90, el mu 0 que planteo, entre S y raíz de 23. La fórmula es la misma. Fíjense que este valor sigue siendo el mismo que este, solo que ahora en lugar de ser Z, lo llamo T, el valor de prueba. Y en lugar de comparar con 1.96 y 1.96, tendría que comparar con los valores de la distribución T-de-student, que si los vamos a revisar, ahora lo vemos, ya no son 1.96, sino que sería menos 2,07 y 2,07. Y el valor de P se calcula de la misma manera. Yo tendría que coger este 1.87, irme a una distribución T-de-student con 22 grados de libertad y ver cuál es el área al que corresponde este valor de 1.87. Vean que si me voy a la distribución T-de-student, bueno, lo que pasa es que aquí no voy a conseguir el alfa de, bueno, no voy a conseguir exactamente el valor de alfa, pero para 22 grados de libertad, ¿verdad? Que sería esta línea, yo necesitaría ubicar el valor de 1.87. Entonces, fíjense que 1.87 está ubicado aquí, digamos aquí en medio. Vamos a suponer que la prueba de hipótesis la estoy haciendo al 95%. Entonces, fíjense que estaría aquí, en medio de estos dos, ¿verdad? Y si me voy para arriba, entonces el valor del alfa que estoy obteniendo es un valor que está entre 0,05 y 0,25. Y eso lo tendría que multiplicar por 2. Y por lo tanto me va a dar mayor que el 5% y por lo tanto rechazaría, perdón, aceptaría la hipótesis nula. ¿Verdad? Fíjense que ese valor ya calculado es de 1,92. Aquí lo tengo calculado. El valor P, este 1.92, vamos a ver ahí algo malo. Multiplicado aquí por 2. Ah, es que 1.86 está del otro lado. Tendría que hacer 1 menos esto. Ya ahora les explico esto, ahora sí. Sí, esto por 2. Ahora sí, me daría 0,075, que lo tengo que comparar contra el 5%. En este caso, este valor es mayor que el 5%, es mayor que alfa y por lo tanto tendría que aceptar la hipótesis nula. Ok, ¿alguna duda? Bueno, tal vez lo que vamos a ver es, si alguno no lo sabe, es cómo utilizar las fórmulas de Excel para calcular los valores de la distribución normal y la distribución T-de-student. Entonces, vamos a hacerlo por aquí. Aquí ya yo tengo las fórmulas programadas. En el caso de Excel, ustedes van a encontrar
aquí en fórmulas, vamos a ponerlo. En fórmulas, ustedes van a encontrar aquí las fórmulas estadísticas. Hay muchísimas fórmulas, pero bueno, en particular, nosotros estamos utilizando las distribuciones. Entonces, ustedes van a encontrar aquí la distribución normal estándar. Tienen dos, dependiendo de la versión de Excel que tengan, tienen estas dos, pero cualquiera de esas, la distribución normal estándar. La distribución T, aquí con dos colas, y la distribución T de cola derecha, y otra que es la distribución T, esta en realidad corresponde a la cola izquierda. Y luego tienen las funciones inversas. Aquí tienen la inversa de la normal estándar, la inversa de la distribución T y la inversa de la T con dos colas. ¿Para qué sirve cada una de ellas? Las que son las funciones inversas son las que me permiten a mí determinar el valor de Z y el valor de T asociado a una determinada probabilidad. Entonces las inversas son las que yo uso para calcular los valores de Z de alfa medios o de T de alfa medios según sea el nivel de confianza con el que yo quiero hacer la prueba. Las inversas. Entonces, ¿cómo funciona eso? Por ejemplo, aquí yo definí que mi nivel de confianza es del 95%, por lo tanto, mi valor de alfa es del 5%, y el área que me queda a los lados es de 2,5, ¿verdad? Eso sería el alfa medio, el 2,5%. Entonces, ¿qué es lo que hace esta función inversa de la normal estándar? Que es la función que tenemos acá, metida en esta celda. Ella lo que va a hacer es lo mismo que hicimos con esta tabla. Yo le defino cuál es el área gris, esta área, bueno, celeste, esta área, debajo de la curva, y la función inversa de la normal estándar me va a dar el valor de Z. Entonces veamos aquí. Si yo le digo función inversa normal estándar y como argumento le digo 2,5%, entonces lo que le estoy diciendo es esta área es del 2,5%, dígame cuál es el valor de Z. Entonces me dice que es 1,959964, o sea, menos 1,96, que es el valor que habíamos ya definido o visto en la tabla. Eso es para si el nivel de confianza es del 95. Si el nivel de confianza es del 90, entonces fíjense que el valor que me da esa función inversa es 1,64. Pero también lo puedo hacer para cualquiera, por ejemplo, para 99%. Entonces el alfa medios es de 0,5 y entonces en ese caso el Z es menos 2,58, 2,6. Y así para cualquier valor. Puedo hacer otros intervalos de confianza al 80 o a cualquier valor. Ok. ¿Alguna pregunta de esta primera función? No. Con la distribución T, lo mismo. Fíjense que aquí la función que estoy usando es también la inversa. La función inversa de la T lo que me da es el valor de T asociado a una determinada probabilidad, a una determinada área. Igual que en esta tabla. Yo le defino el área esta azulita, 2,5, 5, lo que sea, y la función inversa me va a dar el valor de T. Aquí necesito dos argumentos. Necesito saber cuál es esa probabilidad y necesito saber cuáles son los grados de libertad. Recordemos que
cuando yo tengo una muestra y lo que estoy calculando es X barra, el promedio, los grados de libertad son n-1, como vimos. Entonces, aquí en la función son dos argumentos de los que me pide. Le digo función inversa t, le doy lo mismo, el valor del área, 2,5%, y aquí a la par ven que dice B25 menos 1, que no es otra cosa que los grados de libertad, n-1. Entonces el valor que ella me está dando tabular es de menos 2,07, que es casi, ¿verdad? Que es este de aquí, es este mismo. Para 22 grados de libertad, 2,074, y Excel me da 2,07385 con mayor precisión, pero es exactamente lo mismo. Y esas son las dos funciones que prácticamente nosotros estaríamos utilizando aquí. Entonces, las funciones inversas normal estándar e inversa t de estudio me ha dado los valores de z y los valores de t. Y las funciones ya no inversas, sino la distribución normal estándar y la distribución t directamente, lo que me van a dar son más bien, yo le meto el valor de z o el valor de t y ella me da el valor del área bajo la curva de la distribución. Eso me sirve para calcular los valores de P, para hacer la prueba de hipótesis con el valor P. Entonces, en el caso de la distribución Z, yo aquí fíjense que estoy usando distribución normal estándar y el argumento que le estoy dando es el valor de Z sub 0, el valor de X barra transformado en valor de Z, que me da, recuerden que me había dado 1,87. Entonces yo le estoy dando ese valor de Z y quiero que me diga cuál es el área que hay debajo de esa curva. Ahora, ella me pide, en esta función me pide otro argumento aquí que me dice si la distribución la voy a querer acumulada o no. Fíjense que yo aquí al decirle verdadero le estoy diciendo que me la dé acumulada. ¿Qué significa eso de acumulado? Que ella me va a dar el área y no el valor de la distribución. Bueno, la distribución normal estándar tiene esta forma, ¿no? Entonces, si yo le doy un valor de Z y yo le digo, el segundo argumento, le digo verdadero, es decir, que me lo he acumulado, lo que me va a dar es toda esta área, ¿ok? Debajo de la curva. Si yo le digo falso, lo que me va a dar es este dato. Me va a dar este valor, que es directamente el valor de la distribución. Es un valor que, digamos que es leyendo el gráfico directamente, no el área bajo el gráfico. Entonces, lo que yo necesito es decirle verdadero para que me dé el área acumulada. Ahora, noten que en nuestro ejemplo, el valor de Z era 1,87, es decir, que está a la derecha del 0. Entonces, si yo le digo que me dé el área acumulada, me va a dar un área que es un área bastante grande, ¿verdad? De hecho, tiene que darme más de 0,5. O sea, déjenme borrarle esto de aquí. Me da 0,97. Ya se pasó de 0,5, se pasó al otro lado y toda esta área es 0,97. Eso es lo que me da esa función. Como yo lo que ando buscando es el valor de P, yo lo que necesito es esta área que queda aquí. Entonces, en realidad, yo tendría que hacerle 1 menos esto para que me dé el área rosadita. Entonces, yo tendría que decirle 1 menos esa distribución. Y eso me da 0,3. Es lo que habíamos visto en la tabla. El área rosada. Pero el valor de P es esa área rosada multiplicada por 2, porque yo la necesito también al otro lado. Entonces, aquí esto lo tengo que multiplicar por 2. Y ya me da 0,6. Este valor es el que yo tengo que comparar contra el valor de alfa.
Ok, yo sé que fui como una ametralladora con esto y sé que esta materia es pesada, que es un poquito de estadística. Nos quedan unos 15 minutitos casi antes de irnos a receso, que me gustaría aprovechar para cerrar este tema de estadística, pero no quiero seguir hasta saber si hasta aquí todo lo que hicimos se comprendió o alguna parte fue muy rápido y por cansancio o lo que sea no se entendió. ¿Todo bien? Yo creo que son bastantes conceptos, ¿verdad? Yo sí necesito como repasar un poco la clase, pero en términos generales sí me queda claro, digamos, el concepto. Perfecto. Bien. Muchas gracias. Sí, una consulta, profe, por lo menos esta hoja de Excel actualizada, ¿usted nos la va a compartir? Porque también digo, porque son bastantes conceptos, pero para, no sé si nos la iba a compartir después. Sí, yo se las voy a pasar. Se supone que esto ustedes tienen que hacerlo, como les decía al principio, de tarea. Estas pruebas de hipótesis, ahorita vamos a definir bien exactamente qué es lo que quiero que hagan. Aunque yo se las dé y ya esté resuelto, yo lo que les aconsejo es que lo hagan, ¿verdad? Que lo intenten ustedes calcular para que realmente vean cómo se hace y lo aprendan. Pero sí, yo se las paso. Ok, sí, gracias, gracias. Gusto. Voy a hacer un pequeño resumen aprovechando estos minutos porque las pruebas de hipótesis que estamos haciendo la hicimos para una sola variable, ¿verdad? Cogimos, por ejemplo, una medida de velocidad, calculamos el promedio de esa velocidad, hicimos intervalos de confianza para la velocidad, hicimos el cálculo de cuál es la muestra que yo necesitaría medir para tener cierto nivel de confianza en los resultados. Y luego hicimos pruebas de hipótesis para esa variable, para una muestra nada más. Pero a veces nosotros necesitamos hacer comparaciones. Ya voy a pasar a eso. Voy a dar otros ejemplos de dónde podemos aplicar todo esto que vimos, relacionado con temas de seguridad vial. Un caso típico es mediciones de la reflectividad de materiales, ya sea una señal vertical o, por ejemplo, en demarcación horizontal. El manual de SIECA establece que la retroreflexión, es decir, en realidad es el coeficiente de retroreflexión. Es decir, cuando uno maneja en la noche, los faros del vehículo tiran cierta cantidad de luz a la calle, al pavimento, y las esferas de vidrio que le ponen a la demarcación devuelven parte de esa luz al vehículo. La relación de cuánta luz devuelve respecto a la luz que se emitió, ese es el coeficiente de retroreflexión. Para que haya una buena visibilidad nocturna, se establecen valores mínimos de esa retroreflexión. En el caso de Costa Rica, se aplica el manual de SIECA y en Centroamérica, y dice que para el caso de la demarcación horizontal, ese valor del coeficiente de reflectividad, de retroreflexión, es de 300. Eso se mide en milicandelas por metro cuadrado por lux. Esa es la unidad, pero el valor numérico es 300 para el caso de la demarcación blanca y de 250 para el caso de la demarcación amarilla. Entonces, con los equipos que son retroreflectómetros, va y se mide esa demarcación. Eso es para demarcación nueva, ¿verdad? Luego hay otros valores para después para la entrega del proyecto, pero para la nueva, recién pintado, casi recién pintado, que obviamente hay que esperar que seque la demarcación. Esos son los valores. Y creo que, bueno, estos valores que estoy de memoria me parece que son para la termoplástica. Para la demarcación con solvente son unos valores un poquito más bajos. Pero, en fin, la idea es, existe un valor de esa retroreflexión que es de referencia. Entonces, eso sería el equivalente a lo que hicimos hoy, que nosotros dijimos, bueno, la velocidad de diseño era de 90,
bueno, en este caso, ese valor de referencia es ese estándar, 300 milicandelas por metro cuadrado por luz, o 250 si es la amarilla. Y yo entonces voy y hago varias mediciones, ahí sí hay establecido una estandarización de cuántas medidas tengo que hacer y cada cuánto tengo que separar. Eso tal vez lo podemos ver luego ya con mayor detalle, pero la idea básicamente es que yo voy a ir a hacer varias mediciones de eso, saco un promedio de esa medición con el equipo de retroreflexión y hago lo que hicimos ahora, una prueba de hipótesis, y comparo y verifico si efectivamente esas mediciones corresponden y caen con este valor de referencia, o si cae dentro del rango adentro o afuera. Y entonces yo puedo hacer una prueba de hipótesis y determinar si se está cumpliendo o no se está cumpliendo ese estándar que definió la retroreflexión. Lo mismo para otros parámetros y lo mismo para otras obras, ¿no? Otras variables como que a lo mejor ya pueden tener menos relación con la seguridad vial, pero lo mismo se hace para, no sé, un estándar de resistencia del concreto o cualquier otra variable que nosotros tengamos que darle control de calidad en una obra. ¿Ok? Entonces, esto que vimos aplica con, hago una muestra y esa muestra la comparo con un valor de referencia. Pero para efectos de tránsito, para estudios de tránsito y de seguridad vial, también es muy importante poder hacer comparaciones de antes y después. Yo mido, identifico un lugar que tiene problemas de seguridad vial porque los conductores tienen alta velocidad de circulación y voy e implemento una demarcación espacial, hago líneas logarítmicas, pongo unas señales, pongo rótulos, que en fin, puedo poner incluso un reductor de velocidad, que si yo hago una estrategia, planteo una solución y la implemento. Me interesa saber si fue efectiva o no fue efectiva la medida. Entonces, yo podría hacer ya no una muestra, sino dos. Unas mediciones antes de la medida, que era la situación que yo tenía, como base, y luego unas medidas después de implementar la medida. Y entonces ahí lo que me interesa es verificar si efectivamente hubo una reducción o no de la velocidad. Entonces, aquí lo que hago es comparación de muestras. Otro caso, tengo una intersección con semáforos que tiene problemas de congestión y entonces mi medida a implementar es un cambio en los tiempos y en los ciclos del semáforo. Entonces, lo mismo, yo hago unas medidas antes de y después de. No necesariamente la medida ya la implementé, en este caso, digamos, sino que puede ser que yo estoy en el estudio utilizando un modelo de microsimulación. Entonces yo puedo simular la intersección en el funcionamiento actual y luego hago una microsimulación de el funcionamiento después de los cambios que estoy proponiendo. Resulta que los modelos de microsimulación son modelos estocásticos. Eso quiere decir que uno puede, la misma configuración yo la puedo correr cambiándole algo que se llama, en la mayoría de los modelos se llama semilla. Es un número aleatorio que uno le cambia y entonces ella, bajo la misma configuración y la misma cosa, me da valores distintos porque ella simula la aleatoriedad que hay en el comportamiento de los usuarios, etc. Entonces yo puedo hacer varias, y debería hacer varias corridas con el modelo de simulación, y entonces en lugar de tener una medición, por ejemplo, de la velocidad de circulación o de las demoras que estuvimos hablando en clases anteriores, yo en realidad lo que tengo son muchas corridas y puedo tener unas muestras de esa variable y tener un valor promedio, un X barra, de la situación actual y un X barra de la del escenario propuesto. Y entonces yo puedo hacer comparaciones estadísticas para verificar si esa variable
velocidad, demoras, tiempos perdidos, tiempos de seguimiento, una serie de parámetros que los vamos a mencionar luego. Si esa variable mejoró o no, si hubo un cambio dado la propuesta que yo estoy haciendo. Conclusión de todo esto es, a veces yo necesito hacer comparaciones de dos muestras con un X1 barra y un X2 barra y hacer pruebas de hipótesis con X1 y X2. Es muy parecido a lo que acabamos de ver con este ejemplo de velocidad y vamos a estudiarlo ahora. En este mismo Excel ustedes tenían dos muestras. Nosotros hemos estado trabajando solo con esta primer muestra que tenía un X barra de 93.22, pero también tenían estos otros datos aquí a la par, en el que vamos a suponer que yo implementé alguna cosa y volví a medir y entonces obtuve un X barra ahora ya no de 93, sino de 90.9. Entonces tengo dos muestras, un X barra 1, un X barra 2, y queremos compararlos y ver si esta diferencia numérica de 93 a 90 es realmente una diferencia estadísticamente válida o simplemente es una diferencia por aleatoriedad. Porque como decíamos, si yo mido un día y luego voy otro día y vuelvo a medir los datos y voy otro día, cada vez que yo mida siempre voy a obtener promedios distintos, a veces más altos, a veces más bajos, por la simple aleatoriedad que existe en los fenómenos. Y no necesariamente es porque lo que yo implementé sirvió. Entonces es muy importante poder hacer esas comparaciones y que las conclusiones no sean nada más de comparar el número y decir, ah, es que aquí me dio 93 y aquí me dio 90, conclusión, la velocidad bajó. No, sino que esa conclusión sea estadísticamente válida. Entonces es lo que vamos a ver ahora después del descanso, cómo comparar dos muestras. ¿Okay? Nos vamos a tomar, son las 8:29, nos vamos a tomar como siempre unos 20 minutos y regresamos para ver esto y luego cambiar la página completamente a ver